Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Y saben que comenzamos diferente feedback porque sí, es él. Lo están viendo en pantalla ahora, acá. Gustavo Delía está de vuelta. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás vos? Muy bien, de vuelta por acá. De vuelta, casi yo hoy está ausente con la tos que tengo. La verdad que sí, bueno, usted sabe que usted es insustituible. Señores, comenzamos el programa con mi amigo y colega, el chamullero. No, para nada. Estamos hablando de temas penales y saben lo que sabe el doctor Gustavo Delía. Pero, Gus, si te parece, empezamos con la política. Sí, vamos a arrancar con... Arrancamos la política. Antes de presentar al invitado, hubo mucho ruido en el PRO. Si ustedes quieren, tenemos las dos líneas. Exactamente. La línea de Patricia Bullrich y la línea de Mauricio Macri. Exactamente. Patricia Bullrich, que bueno, ella tomó claramente la postura cuando se asoció a Milei y dijo... Ahí está. Tuyo tenés la nota. Ahí está. 6.200.000 personas fueron las personas que apoyaron a Milei al momento de las elecciones. Son las personas que siguieron a Patricia Bullrich y que dijeron vamos a sellar y firmar el contrato con Patricia para que acompañe a la lista de Milei y que acompañemos el cambio. Porque si no iba a seguir lo mismo y supuestamente íbamos a caer en el abismo. Claramente Patricia alineada al presidente de la Nación y claramente ya... Es decir, La Libertad Avanza sumaría esta anexión por parte de ella y claramente van juntos. Y por el otro lado lo tenemos a Mauricio Macri. A Mauricio. Bien. Mauricio claramente dijo que lo apoyaba al presidente de la Nación cuando se inició por la ley de bases y todo, pero no quiere perder... No sé la nota. Ahí está. Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva y sin ninguna condición ni especulación. Lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estrategia de la ley bases. Bueno, sigue todo esto, pero sin embargo le dice, Pato, hay un límite. Claro, el límite es, yo te voy a contar cuál. ¿Vos querés saber cuál es el miedo? Tiralo porque ya lo... ¿Cuál es el miedo? Ya lo estamos presentando. El miedo de Mauricio es que La Libertad Avanza avance, subsuma avance. Y se coma a todo el PRO. Y te utilizo un término económico o de empresas. Sí. Fusión por absorción. Exactamente. ¿Sí? Lo toma, lo absorbe y La Libertad Avanza se robustece a través del PRO que va a quedar ingresado de adentro. Es el miedo de Mauricio. Dicho todo esto, sí. Lo presentamos y ya lo escuchamos a Pablo Román. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Te sacamos letras? No. No, para nada. ¿Coincidís o no? Sí, coincido. Yo creo que, además porque me parece que también Milei con Macri no se comportó como Macri esperaba que se comporte, ¿no? Vamos de nuevo, vamos para atrás, hago marcha atrás. O sea, cuando le dio el apoyo al balotaje, esperaba más devolución Mauricio Macri de Milei. Sí, totalmente. Bueno, pero yo te cuento unos de récord y no voy a decir la fuente. Sin embargo, me dijeron que ante los medios de comunicación se vendía que el que propició ese acuerdo fue Macri y del equipo de Patricia Bullrich dicen, no, fue Patricia Bullrich la que propició esa reunión. Bueno, está bien. Yo creo que... Y ahí son dos cosas diferentes, porque si el eje fue Patricia es una cosa y si el eje fue Macri es otra cosa. Yo creo que, a ver, me da la sensación que Macri esperaba que el gobierno de Milei le responda un poquito mejor, digamos, ¿no? Con algunos... Digo, esto que se viene discutiendo, si Ritondo va a ser presidente de la Cámara o no, el gobierno no está dispuesto a entregar a Martín Menem. Digo, eso está claro. Se hablaba mucho de si Santilli iba a formar parte del gobierno y Milei no entregó a ningún ministro para hacerle ese lugar a Santilli. Lo mismo con María Eugenia Vidal. Me parece que Macri esperaba tener un poquito más de presencia dentro del gabinete o que se le reconozca ese apoyo que le dio a Milei. Ahora, es cierto que Patricia Bullrich tiene una línea independiente de Macri, ¿no? Ya después de la elección primaria, Patricia Bullrich dijo, el camino es por acá, es con Milei. Bueno, pero, a ver, te quiero hacer una pregunta porque todos los que analizamos esto, llego a una pregunta, no llego a una afirmación.
Digo, hoy, Patricia Bullrich, ¿es la que representa al verdadero PRO que buscaba el cambio y Mauricio quedó un poco por colectora? ¿Y representa a todos los que han sido PRO desde sus inicios hasta hoy, Mauricio Macri, o es al revés? Mirá, si uno observa el comportamiento del PRO hasta ahora, me parece que hay una tendencia más hacia el oficialismo que hacia la oposición. Si uno mira cómo es el comportamiento de la base electoral de Patricia Bullrich en las primarias, hoy qué posicionamiento tiene, es más oficialista que opositor. Claro. Entonces, me parece que Macri quedó en un lugar un poco incómodo, porque no termina de ser oficialista y no termina de ser opositor. Y está en un lugar muy delicado. Yo creo que, bueno, un poco la cuestión es ahí mensurar cuál es el análisis a mediano plazo, ¿no? Si el gobierno va a tener éxito o no, o si le va a costar. Porque recordemos que hace unos pocos meses Macri jugaba a hacer el takeover del gobierno, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces me parece que la evaluación... por ahí que, o sea, si el gobierno... siguiendo tu línea, si a Javier Milei no le va bien, Mauricio Macri se empodera. Si al gobierno de Javier Milei le va bien, me refiero, después definimos qué es irle bien o no. Determinadas variables económicas, eventualmente Javier Milei se empodera, pero siempre en sus discursos, mi mejor ministra Patricia Bullrich. Y ahora, discúlpame, estaría superando la calificación respecto de Sandra Betovelo. ¿Sí? Entonces se apoya más en la figura de Patricia Bullrich. Sí, yo creo que sí, que Patricia Bullrich es un sostén muy importante político de Milei. También Milei necesita de todo el PRO, porque su debilidad parlamentaria hace que necesite de todo el PRO y un sector importante del radicalismo. Y eso también es un condicionante a la hora de discutir esto. Me parece que Milei, a través de Patricia Bullrich, él es quien está, bueno, tratando de incidir para que ese sector del PRO ingrese al gobierno sin tener que conceder, porque me parece que Milei lo que más le cuesta en términos políticos es conceder. Muy bien. Y, ¿Vos no pensás que la egolatría exagerada que tiene Mauricio Macri afecta, impacta claramente en la política de la Libertad Avanza? bueno, es difícil, todos tienen su ego, todos juegan con su ego. Me parece que... Quiero completarla, porque me encantó lo que te dijo él. Pero cuidado, en el control del ego, distinto es el ego de quien perdió y el ego del ganador. O sea, Javier Milei está con un ego arriba. Bueno, lo tenía Cristina en su momento, lo tenían todos los que fueron presidentes. Claro. Mauricio Macri fue el que perdió, ¿sí? Y la subordinación en política es muy difícil, es compleja, digamos, ¿no? Por eso también este nivel de conflictividad y de tensión que hay. Yo creo que Macri juega su partido. Macri, lo hemos dicho 1000 veces, es una persona hipercompetitiva que no da por perdida ninguna y va a luchar hasta el final por su objetivo, digamos, ¿no? Entonces, ahora, vos decís, ¿es conveniente en este contexto para el gobierno teniendo su base electoral con fuerte apoyo al gobierno, teniendo parte de sus dirigentes apoyando al gobierno? Y bueno, puede ser que sea una posición incómoda, sobre todo para Patricia Bullrich, porque también si Patricia Bullrich tuviese el acompañamiento de Macri, también ella podría tener un rol distinto dentro del gobierno, más político, al menos públicamente, ¿no? Me parece que hoy tiene un rol político, pero más bien de sostener una faceta del gobierno que yo creo que es la más importante para ella, como bien lo planteó en la campaña, que era, bueno, sostener la calle, ¿no? Pablo, tuvimos la ley de bases, ya salió, ya está. Hay un después, su primer ley que tiene el gobierno de Milei. Mi pregunta es, la segunda faceta del plan económico, la ley de bases, ¿vos creés que de acá a fin de año hay otro gobierno de Milei? Es decir, bajo otras pautas y bajo otros lineamientos en función de las necesidades del país? Y puede ser. Hasta ahora, bueno, el gobierno fue planteando la idea de las fases y la superación de las fases, que eso, en términos discursivos, yo creo que tiene un impacto. Ahora, después, me parece que el gobierno tiene dificultades.
se tiene que enfrentar con dificultades estructurales, digo, en términos económicos, la escasez de dólares, la presión que tiene hacia la devaluación, tanto por el Fondo Monetario Internacional como el sector de la agroindustria. En un ratito lo vamos a tener a Miguel Ponce para hablar del tema, pero también tiene esos y eso frentes es un abiertos. problema estructural de la Sí. economía argentina. Sí. Entonces, también tiene que resolver eso. Yo creo que también Macri me parece que entiende que puede ser también una debilidad cómo Milei resuelve ese problema. Ahora, es probable que si Milei lo logra resolver, bueno, puede ser que cambie. Pero yo creo, lo veo como muy, muy direccionado en su proyecto a Milei, digamos. No sé bien qué sería un nuevo gobierno, pero me parece que... Bancamos un segundito. Para las dos últimas preguntas nuestras, para cerrar, a ver, yo le pregunto a todos ustedes, todos los analistas que se sientan ahí, ¿por qué mantiene Javier Milei la imagen alta? Y más allá de que distintos aspectos técnicos que puedan dar, hay un factor que lo dicen los opositores a Milei y demás: no hay líderes en la oposición. Planteado esto, me tocó salir en un medio en el interior del país y aparece, ¿sí?, Puyaro, candidato a presidente. Salí justo en Rafaela hace 2 días y vi toda la gente que acompañaba, mucha gente en Santa Fe, que es una provincia importante. Mientras tanto vemos el peronismo que siguen dando vuelta a las mismas figuras. ¿Cómo ves esto que emerjan nuevos candidatos? Y bueno, yo creo que sí, Puyaro es una figura. Ignacio Torres me parece que también es una figura. Bueno, me parece que también la oposición, ¿no? Lo que antes era Juntos por el Cambio, digo que ya, bueno, también necesita... Vos incluís a los radicales. Y a un sector de los radicales, claro, sí, ¿no? Exacto. Sobre todo Martín Lustó, porque Puyaro es una persona muy cercana a Martín Lustó, y me parece que ahí también me parece que se está jugando algunas, no entre ellos, digo, pero sí en términos de ocupar espacios, ¿no? Ocupar espacios políticos, porque también yo creo que tanto el radicalismo como el PRO tienen este dilema de quedar subsumidos, como vos decías, incorporados por la absorción a Milei, porque la base electoral, y bueno, lo ve bastante bien a Milei y forma parte del núcleo duro. Después, bueno, yo creo que el peronismo hoy, el peronismo y la izquierda son quienes están referenciados más claramente como la oposición al gobierno, pero bueno, creo que en el peronismo hay una crisis de autoridad, no se sabe bien, ¿no? Ahí hay una fragmentación que no termina de consolidar. Crisis de autoridad, de liderazgo, de delegación, sí, de continuidad, 3 crisis juntas tiene. Es complejo y bueno, habrá que ver cómo sintetizan cerramos eso. Con Gusti, ¿te parece? La verdad que sí. Y te tiro la última, Pablo, así ya cerramos. Hay algo que es cierto y que no podemos negar, ¿sí? Que estos 6 meses, según la opinión pública, a Milei le fue bastante bien, con todos los avatares que tuvo, con todos los problemas, y fue el que dijo todo lo que iba a hacer y lo hizo. ¿Vos creés que ahora Caputo con Sturzenegger van a ser los actores de acá, es decir, en la figura política de apoyo que hace el presidente de la Nación? Bueno, puede ser, habrá que ver. Yo creo que también como los mercados de alguna manera respondieron a la aprobación de la ley bases y sobre todo al anuncio de que no iba a haber levantamiento del cepo, creo que también es un condicionante. Me da la sensación de que los grandes grupos empresariales están pidiendo a Milei que avance sobre cuestiones. Ahora, después, en ese avance hay que ver cómo responde no solo la opinión pública, sino los sectores que se vean afectados de la sociedad, porque hoy también es cierto que si bien hay ese reconocimiento a la imagen de Milei, a la confianza, pero también hay una identificación de que el ajuste lo está pagando los sectores medios, los jubilados y los sectores vulnerables, y no la casta. Entonces, también digo, viene Sturzenegger con todo el plan de reforma, y bueno, puede también tener su riesgo. Me parece que hay que mensurar bien, porque todo para adelante a veces es complicado. Exacto. Pablo, mil gracias. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Señores, si ustedes recorren la calle Corrientes y van a la altura de 3.880, ya esta imagen lo está mostrando, porque Tricombres, el lugar donde se viste Gustavo Delía, www.tricombres.com.
Reitero, Corrientes 3880. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Si fuera poca, tenemos una continuidad con las entrevistas, ¿no es cierto, Gustavo? Realmente, la verdad que bueno, hoy tenemos el gusto y el placer de tenerlo al ingeniero Miguel Ponce, economista y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Una alegría estar y haberlo escuchado a Pablo también. Una alegría es todo. A ver, es un... Qué La provocador, economía es una alegría para vos. qué provocador que estamos. Estamos terminando una semana importante. A ver, Bien. Difícil. a ver, una pequeña síntesis de la semana. Y bueno, Porque Gustavo hace un rato preguntó algo de el ingreso Stutzenegger. Me gustaría, corto lo de Con eso termina la semana. y el desarrollo Correcto. de Stutzenegger. Paradójicamente, esta semana empezó el viernes pasado, con la conferencia de prensa, ¿no es cierto? Después de la aprobación de la ley, la reacción de los mercados, que no fue la esperada por el gobierno y que, por supuesto, originó que muy rápidamente tuviéramos esa conferencia tan particular. Para mí ahí se anuncia el segundo tiempo. Bien. Eso es lo que dijeron ellos. La sensación mía es que empezó un tiempo que lo podríamos denominar la Molina. Usted le explicamos a la gente que es joven y que no es futbolera. ¿El árbitro? Un árbitro histórico de varias décadas atrás que se hizo famoso por el siga, siga. Había un full, un penal, siga, siga. ¿Y qué es lo que sigue? Ahí se anunció, algunos dicen no se anunció nada. No, se anunció que el cepo sigue, se anunció que las tasas continuaban de la manera en que estaban, que originaron... Real negativa. Que originaron, después vamos a tocar ese tema. Se anunció que el crawling peg, la devaluación esta mensual del peso frente al dólar, seguía en el 2%. Hasta ese momento también uno diría se anunció que no había presupuesto. Luego eso cambió. Pero también, en paralelo, esos anuncios de siga, siga, de que todo eso seguía como estaba, también originaba que la gente dijera, bueno, sigue el proceso de concentración económica, sigue la recesión, más que recesión, la depresión económica, sigue manejándose que el campo espera a la devaluación y la devaluación no llega y por lo tanto no liquidan como deberían liquidar. Es el mes de junio en 5 años que menos liquidación hubo. Faltan liquidar 13.000 millones de dólares. Absolutamente, y eso está claro. Bueno, entonces, a partir de ahí, el lunes siguiente, lo primero importante que ocurre es la reunión de bancos con los bancos, que se anuncia el viernes y se realiza para el momento lunes, en el momento en que empezaba la ronda. ¿Y qué pasó ahí? Ahí hubo un cambio para algunos copernicano, porque Caputo y Bausili anuncian que el peso va a ser fortalecido, el peso, ¿no es cierto? Es decir, hecho importante y que uno debiera aplaudir. Pero sin embargo, no dejó de generar una asociación con aquella frase en plena campaña de el peso es un excremento, vamos a la dolarización porque el peso no sirve más, etcétera y demás. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Y bueno, los mercados evidentemente empezaron a no creer. Y el lunes fue un día muy duro.
caída de todos los papeles argentinos en el exterior, la situación de la brecha, ¿no es cierto?, se siguió ampliando, el riesgo país superando los 1.500, el dólar, el blue pasando los 1.400, es decir, algunos temían una corrida. Hay quien dice, lo que pasa es que Wall Street le ha bajado el pulgar a Caputo. Y entonces aparece lo que ocurre el fin de semana, ahora, el viernes, que llega Sturzenegger. Y hay un run en el mercado de que Caputo se va y Sturzenegger viene y devalúa. El pedido que está haciendo el mercado de devaluación, el pedido que hacen los dueños de la mayor cantidad de dólares disponibles que hay hoy, que es el campo, lo va a cumplir Sturzenegger. Cuando lea esto o cuando escuche esto, Javier Milei va a empezar a pegarte. Ay, habría que ver, habría que ver. A ver, ¿por qué? Porque el mejor amigo en el terreno internacional de Sturzenegger es el chileno. Mostró Carlos Pagni hace 2 programas, mostró la foto que vos estás diciendo. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Bueno, y se le ha pedido... Aclara quién es el chileno, por favor, que no es un árbitro de fútbol. Es el jefe del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, dentro del cual está el programa de Argentina con el fondo. Programa que originó la última revisión, positiva, por supuesto, se sobrecumplieron las metas, etcétera, demás, pero que tiene 2 hechos que uno fue muy público y otro no fue tan público. El público es que se, corrigió la caída del PBI a 3.5, estaba en 2 puntos largos. Y el segundo, que es el que no aparece, que es más importante, a mi juicio es más importante mirando el futuro inmediato, es que a diferencia del staff report anterior, que hablaba de que iba a haber recuperación el año que viene, o sea que iba a empezar el rebote de la economía, este no dice nada y, más grave aún, en el capítulo de peligros o de puntos que hay que mirar con atención, dice, ojo, que la actual situación de enfriamiento de la economía se puede extender más de lo conveniente. Y si llegara a ocurrir que Argentina tiene que afrontar el pago de los juicios que está perdiendo en el exterior, debiera rápidamente tomar medidas para poder cumplimentar con estas obligaciones. ¿Esto qué implica? Esto implica más ajuste, claramente. Pareció positivo el hecho de que se anuncie que se acabó la emisión, pero también es un hecho que está confirmando lo que muchos decían, que se estaba emitiendo. De hecho, el indicador del Banco Central en relación a este tema dice que en los primeros 6 meses de este año finalmente hubo más emisión que en los 6 meses del año anterior. Lo cual ahora hace que claramente el tema de la no emisión adquiera una importancia porque se supone que a partir de ahora sí se pararía la emisión. Recordemos que se han pasado todos los pasivos que estaban en el Banco Central precisamente para limpiar esa situación, se ha pasado al Tesoro. Algunos juegan con esto, es pasar de un bolsillo a otro, otros dicen, si mi esposa se endeuda y le paso todas mis deudas a ella igualmente. Sí, pero Orlando Ferreres tiró una frase, una especie de plan Bonex. Y eso fue un bombazo. Eso es un bombazo. Porque hay un recuerdo, ¿no es cierto?, obviamente, social alrededor de eso que genera, no diría paura, pero por lo menos mucha inquietud. Y los bancos leen eso. Por eso me parece que este tema de Sturzenegger hay que mirarlo con mucha atención. El tiempo lo dirá. Es muy posible que precisamente la incertidumbre haya crecido a partir de que todos saben de que la familia Caputo, de alguna manera, digo la familia, los 2 Caputos, están de acuerdo en esto de ojo con Sturzenegger. Miguel, yo tengo una foto, ¿sí? Y cuando hago un parámetro, me acuerdo, diciembre del 2023, junio 2024. 7 meses. ¿Vos creés que la política económica del presidente es errónea o hay que ajustar algunos aspectos? A ver, mi sensación es que el ajuste y la corrección de la macro había que hacerla, hubiera llegado el que hubiera llegado. El tema es la distribución de las cargas y los modos de hacerlo.
Yo creo que tener 6 meses para sacar la primera ley no ayudó precisamente al achicamiento de la incertidumbre y la necesidad de confianza que hay que dar si estamos esperando inversiones. De la misma manera que digo, si hicieron votar el RIGI, que es un régimen de impulso a las grandes inversiones, ¿por qué no sacan el cepo? Porque ¿quién va a venir a invertir si luego no puede enviar sus utilidades afuera? Entonces, me parece que la direccionalidad inicial podría haber sido diferente si, en lugar de pensar que construir consensos, que son la condición necesaria para poder aprobar leyes, si consenso es sinónimo de corrupción o si negociación es sinónimo de negociado, se hace difícil construir eso. Por eso creo tan importante el rol de Franco, que ha logrado generar allí, y esto está ahí. Ustedes tocaban recién lo de Puyaro. Esto está ahí originando también un movimiento en el Parlamento que habría que ver ahora desde lo político qué trascendencia puede tener en el futuro. Se han ido construyendo nuevas mayorías parlamentarias con sectores del radicalismo, sectores del bloque que preside Pichetto, Margarita Stolbizer, los socialistas de Santa Fe, los cordobeses. Es decir, hay una mayoría parlamentaria que empieza un poco a manejar la agenda, y yo creo que esto hay que mirarlo con perspectiva. Vos me decís, ¿esto puede llegar a ser una alianza electoral? Es muy temprano todavía para eso, y además va a depender mucho de la suerte que corra la economía. Todos queremos que al país le vaya bien, es obvio. La pregunta es, ¿de qué manera podemos optimizar las herramientas que tenemos adelante para intentar de que, bueno, volvamos a empezar a hablar de crecimiento, de desarrollo, ¿no es cierto?, de exportaciones, de comercio, para lo cual claramente, para lo cual hay que claramente darnos cuenta que el mercado interno no puede seguir así. Hay que generar algo, porque a fin de cuentas es el 70% del PBI. Si queremos plantear un sendero de crecimiento, un sendero de recuperación, dar alguna esperanza para poder mirar el futuro, obviamente hay que pensar en cómo se recupera el mercado interno también. Antes de saludarte, vamos a hacer los agradecimientos, en este caso a Sastrería Windsor. Como siempre, reitero, el saco, el chaleco, la camisa, miren la terminación de este saco, es de Sastrería Windsor. www.sastreriawindsor.com.ar o @Sastrería Windsor. Gustavo. La verdad que un programa, ¿no? ¿Ya? Sí, sí. ¿Vamos a despedirlo a Miguel? Lo despedimos a Miguel. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. La alegría de estar siempre con ustedes. La dupla de los Gustavos. Muy bien. Y como lo dijo Miguel, acá la dupla de los dos Gustavos, nos vemos la semana que viene, acá en Feedback.